Ella rompió en llanto en la primera noche, pero el millonario dijo algo que lo cambió todo. Ella llegó a la casa de campo con el cansancio aún pegado a la piel, como si cada paso doliera un poco más que el anterior. La noche se sentía demasiado grande para sostenerla y, aún así, cruzó la puerta con un hilo de valentía que apenas respiraba. Él la observó en silencio, sin presionar, con esa mezcla torpe de poder y fragilidad que solo tienen quienes nunca aprendieron a consolar. Antes de entrar a la habitación nupcial, ella cerró los ojos un instante, deseando que alguien, por fin, le dijera que estaba permitido derrumbarse. Cuéntame desde dónde nos miras, y si alguna vez sentiste ese peso en el pecho. El aire dentro de la habitación parecía detenido, como si el mundo hubiese decidido observarlos sin intervenir. Ella dejó caer la maleta al suelo con un sonido apagado, casi un susurro triste. Él, aún con la camisa abierta por el cuello, intentó ofrecerle una sonrisa que no alcanzó a formarse del todo. En la lámpara cálida del buró, la luz dibujaba sombras que parecían preguntas, dudas, promesas rotas antes de empezar. Ella se sentó en la orilla de la cama, mirando el suelo como si buscara permiso para respirar. Fue entonces cuando el llanto la atravesó sin aviso, un quiebre profundo que llevaba semanas queriendo escapar. Sus manos temblaron al cubrirse la boca, intentando ahogar un sonido que igual brotó entre sus dedos. Él dio un paso, solo uno, y se detuvo. No quiso tocarla sin que ella lo pidiera. Había algo en su vulnerabilidad que le exigía respeto. Esa palabra que hasta entonces parecía ajena a los acuerdos entre ellos. Su voz, al romper el silencio, fue una caricia sin contacto, un pequeño refugio construido a partir de su propia torpeza. «No tienes que fingir conmigo», dijo él, bajando la mirada antes de volver a encontrar la suya. Ella respiró entrecortado, como si cada bocanada doliera. La noche, que había empezado como un escenario incómodo, comenzó a transformarse en un espacio humano, más real que cualquier contrato. Él tomó distancia solo para demostrar que no intentaba poseerla, sino acompañarla. En esa primera noche, entre lágrimas y silencios, algo inesperado germinó, la sensación de que quizá no estaban solos en su miedo. Dale me gusta, si alguna vez una verdad honesta te sostuvo más que cualquier promesa perfecta. La casa de campo despertaba memorias que no eran de ninguno de los dos. Madera vieja, olor a tierra húmeda, ventanas altas donde el amanecer se filtraba como un susurro tibio. El lugar había sido elegido por él, no por romanticismo, sino porque necesitaba escapar del ruido de su mundo, de negociaciones, cifras y miradas que nunca lo veían realmente. Para ella, en cambio, el entorno era demasiado silencioso, casi intimidante, como si cada rincón pudiera escuchar sus dudas. Aún así, algo en esa quietud ofrecía un extraño consuelo, una pausa necesaria antes de enfrentar lo inevitable. El camino hacia esa casa había sido largo, no solo por la distancia, sino por todo lo que ella dejó atrás para poder llegar. Su madre seguía en el hospital, frágil, sostenida por máquinas y oraciones apretadas. Ella había aceptado el trato sin tiempo para pensarlo 2 veces. La urgencia no permite lujos. Mientras avanzaba por la carretera, en el asiento del copiloto, su mente repetía una sola palabra: responsabilidad. No amor, no ilusión. Solo el peso concreto de estar sosteniendo algo más grande que ella misma. Él, acostumbrado a que todo se resolviera con dinero y decisiones rápidas, se sorprendió al notar cómo ese viaje lo incomodaba. No por la presencia de ella, sino por lo que representaba. Un espejo inesperado que mostraba sus vacíos. La casa, normalmente un refugio cómodo para sus retiros ocasionales, se sentía distinta con ella ahí. Más viva, más frágil. Cada vez que la miraba, percibía su propio desconcierto, como si su seguridad habitual se deshiciera entre la madera crujiente del piso. Afuera,
El campo extendía una calma que contrastaba con el torbellino interno que ambos cargaban. Los árboles se mecían con un viento lento y el horizonte parecía dibujar una promesa que ninguno se atrevía a descifrar. Ella observó ese paisaje desde la ventana y sintió una punzada. ¿Qué hacía ahí, en un mundo que no era el suyo? La distancia con su vida real parecía inmensa, casi irreal, como si hubiese cruzado a otro universo donde las reglas eran distintas y todo se movía más despacio. Sin embargo, en medio de ese entorno ajeno, había detalles que comenzaban a suavizarle el pecho. La mesa puesta sin ostentación, las mantas dobladas con cuidado, la chimenea encendida antes de que ella llegara. Había señales de una consideración inesperada, gestos silenciosos que contradecían la imagen fría del millonario que todos conocían. Ella se preguntó si tal vez el acuerdo era solo la superficie y debajo existían intenciones más humanas que él mismo no sabía explicar. El ambiente se volvió un tercer personaje entre ellos, testigo de sus silencios, amplificador de sus miedos, pero también espacio neutro donde podían respirar sin máscaras. La casa no les exigía nada, solo presencia. Y en esa presencia, ambos empezaron a descubrir que el mundo que los rodeaba no era una jaula, sino un escenario donde quizá podrían redefinir lo que habían aceptado. No era amor todavía, tampoco una promesa, pero sí un territorio donde algo auténtico empezaba a tomar forma, casi sin que se dieran cuenta. Ella despertó esa mañana con una mezcla de confusión y alivio, como si su cuerpo aún dudara de que pudiera permitirse descansar. Permaneció unos segundos mirando el techo, sintiendo cómo la respiración volvía a encontrar un ritmo menos doloroso. La manta sobre su cuerpo era liviana, cálida, casi protectora. Por un instante recordó la noche anterior y sintió un leve temblor en las manos, no de miedo, sino de la extraña intimidad que había nacido sin contacto, solo con palabras honestas. Se incorporó despacio, todavía insegura de cómo moverse en ese nuevo papel que apenas comprendía. Al verse en el espejo, notó los ojos hinchados, las mejillas marcadas por la sal del llanto y algo más. Una mujer agotada, pero no rota. Había pasado meses sosteniéndose a sí misma con hilos delgados. Esa noche, sin embargo, por primera vez se permitió caer sin desplomarse. Tocó su propio reflejo con la punta de los dedos, como si necesitara reconocerse de nuevo. ¿Quién era ella en ese trato? ¿Una compañía apagada? ¿Una sobreviviente intentando salvar a su madre? ¿O alguien que merecía un respiro? Las preguntas la siguieron mientras se vestía lentamente. Mientras avanzaba hacia la cocina, recordó el momento en que él le pidió que lo mirara. No fue una orden, no fue presión, fue un ruego silencioso, como si él también estuviera buscando un punto de verdad entre tanto acuerdo práctico. Aquella mirada compartida la había desconcertado más que el llanto. Había visto cansancio en él, una soledad escondida entre gestos contenidos. Por un instante, sintió que ninguno de los dos sabía realmente cómo se había metido en todo eso, y sin embargo, ahí estaban, dos desconocidos intentando no herirse. Ella no deseaba depender de él ni que él la viera como alguien frágil. Esa era su mayor lucha. Había aprendido desde niña a endurecerse, a levantarse sola, a no pedir ayuda incluso cuando la necesitaba. Aceptar su apoyo económico había sido una derrota para su orgullo, un trago amargo por la salud de su madre. A veces temía que él pensara que se había vendido, cuando en realidad solo estaba eligiendo el sacrificio menos doloroso. Esa contradicción la desgastaba desde adentro, empujándola entre la culpa y la necesidad. Pero en la cocina, cuando lo vio preparar café sin prisa, sin esa eficiencia arrogante de los hombres acostumbrados a mandar, algo en ella cedió. Él estaba despeinado, con las mangas remangadas y un silencio que parecía más humilde que incómodo. No había expectación en su mirada, ni deseo,
ni exigencia, solo una calma tímida, casi respetuosa, que desarmó sus defensas por un segundo. Ella sintió que tal vez él no era el hombre de los titulares, ni el millonario distante que imaginaba. Tal vez había alguien más detrás del nombre y del dinero. Aún así, el conflicto interno seguía firme. Quería mantener distancia emocional, protegerse, recordar que eso era un acuerdo, pero cada pequeño gesto de consideración la confundía. ¿Dónde terminaba el trato y empezaba lo humano? ¿Qué significaba estar ahí con él sin traicionarse a sí misma? Mientras tomaba la taza que él le ofreció, sus dedos rozaron los de él apenas un instante. Un contacto leve, accidental, pero suficiente para que ambos se dieran cuenta de que esa historia no estaba escrita en el contrato. Esa mañana, sin buscarlo, ella comprendió que iba a tener que enfrentarse a sí misma tanto como a él. Él observaba a la distancia, intentando descifrarla sin invadirla, como quien mira una puerta cerrada que no sabe si debe tocar. Había construido su vida tomando decisiones rápidas, resolviendo con dinero lo que otros resolvían con paciencia. Pero con ella nada funcionaba igual. Cada gesto tenía que pensarlo 2 veces, temiendo herirla sin querer. La noche anterior lo había dejado aturdido. El llanto de ella había removido algo que desconocía en sí mismo, una incomodidad profunda, pero también un deseo inesperado de proteger sin poseer, de acompañar sin exigir. Los años lo habían convertido en un hombre respetado, temido incluso, pero no necesariamente querido. Su fortuna venía de una disciplina feroz, un instinto duro y una visión que muchos llamaban ambición fría. La soledad, sin embargo, se le había instalado en el pecho como una habitación oscura a la que regresaba cada noche. Había tenido relaciones, claro, pero todas se quebraron por la misma razón. Nadie lograba atravesar sus paredes, ni él encontraba el valor para bajarlas. El matrimonio por acuerdo parecía al menos un trato honesto dentro de sus límites. Cuando la conoció en el hotel, no esperaba sentir nada especial. Era una empleada eficiente, amable, discreta. Lo que lo sorprendió no fue su belleza tranquila, sino la manera en que hablaba con una sinceridad casi dolorosa. Había en ella una dignidad silenciosa que contrastaba con la superficialidad que solía rodearlo. Por eso, cuando se enteró de la situación de su madre, actuó impulsivamente. Quiso ayudar, sí, pero también quiso tenerla cerca, aunque no supiera para qué. Su propuesta fue torpe, apresurada, más emocional de lo que admitió incluso para sí mismo. Aún así, él no era un héroe, lo sabía perfectamente. Sus decisiones siempre llevaban una sombra de control, un intento inconsciente de ordenar el mundo a su manera. Temía que ella lo viera solo como eso, un millonario acostumbrado a obtener lo que quiere. Por eso, cuando la vio romperse en la habitación nupcial, sintió que su estabilidad interna se movía. No quería ser el hombre que la empujara a vivir algo que la lastimara. Quería merecer un mínimo de respeto, no por su dinero, sino por la forma en que la tratara. El silencio entre ellos, esa mañana, lo obligó a enfrentarse a sus propios defectos. No era bueno con las palabras dulces, ni con los gestos de consuelo. Su vida había sido una sucesión de decisiones prácticas, nunca emocionales. Pero verla tan vulnerable le despertó una urgencia nueva, la de aprender a ser alguien que no dañara. Cuando ella rozó su mano al tomar la taza, él sintió un pequeño estremecimiento, un recordatorio de que esa historia podía construirse con cuidado, con pasos lentos, sin romper lo que apenas empezaba a formarse. Sabía, sin embargo, que también representaba un riesgo para ella. Su mundo estaba lleno de presión, expectativas y frialdad, un lugar donde la sensibilidad no tenía espacio. Temía arrastrarla a un ambiente que podría consumirla. Por eso ese acuerdo, pensado inicialmente como algo conveniente, ahora se veía como una responsabilidad enorme.
Él era el antagonista de su historia no por maldad, sino por todo lo que podía complicar su vida. Y aún así, en lo más profundo, deseaba demostrar que también podía ser refugio, no solo tormenta. La tarde cayó sobre la casa de campo con una luz dorada que parecía anunciar un cambio inevitable. Hasta entonces habían caminado alrededor del acuerdo sin tocarlo del todo, como si nombrarlo pudiera romper la frágil paz que estaban construyendo. Fue durante la cena, sencilla y tibia, cuando el tema surgió sin que ninguno lo buscara. Ella dejó los cubiertos sobre el plato y respiró hondo. Sabía que no podían seguir ignorando el motivo real por el que estaban ahí. Él levantó la mirada, atento, consciente de que ese momento podía definir su camino. Ella habló primero, con la voz baja pero firme, admitiendo que la noche anterior la había desbordado porque el acuerdo la hacía sentir atrapada. No por él, sino por el peso de su propio sacrificio. Confesó que temía perderse en un papel que no eligió desde el corazón. Él escuchó sin interrumpir, apoyando los codos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante para mostrar que estaba ahí, presente. Ese gesto, tan simple, la tranquilizó más de lo que esperaba. Por primera vez, sintió que su verdad tenía espacio para existir. Entonces, él tomó aire y dijo lo que llevaba horas ensayando en silencio, que no pretendía exigir nada que la hiriera, y que si en algún momento ella quería detener todo, él lo aceptaría sin condiciones. No era una renuncia, sino una declaración de respeto. Ella lo miró sorprendida, como si esas palabras desmontaran las defensas que había levantado. Él evitó acercarse, manteniendo la distancia física como prueba de que no buscaba presionarla. La llama de la vela tembló entre ellos, iluminando un pacto que ya no era solo práctico, sino humano. Ese instante, tan frágil, se volvió el verdadero giro. Un acuerdo que había nacido de la desesperación empezaba a transformarse en un espacio donde ambos podían ser honestos. Ella sintió que algo interno se aflojaba, una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensada. No dejó de temblar, pero esta vez el temblor no venía del miedo, sino de la posibilidad de confiar. Él, al verla respirar más profundo, supo que no necesitaba tocarla para acompañarla. Su presencia cuidadosa era suficiente para sostenerla sin invadirla. Luego, él se levantó y abrió la puerta que daba al porche, invitándola a salir solo con un gesto suave de la mano. No la tomó del brazo ni la guió. Simplemente esperó. Ella aceptó la invitación y caminó a su lado, sintiendo cómo el aire frío despejaba sus dudas. El cielo estaba azul oscuro, salpicado de estrellas que parecían más cercanas que en cualquier ciudad. En ese silencio nuevo no se sintieron atrapados por el acuerdo, sino acompañados por una verdad compartida. Ninguno quería lastimar al otro. Allí, bajo la noche abierta, él dijo la frase que marcó el inicio de algo distinto. No estamos aquí para cumplir un trato. Estamos aquí para ver si podemos construir algo que no nos rompa. Ella cerró los ojos un instante y dejó que esas palabras la alcanzaran por completo. No prometían amor, no prometían eternidad, prometían respeto, la palabra que había buscado desde el principio. Y en ese reconocimiento, ambos entendieron que la historia acababa de cambiar de rumbo, aunque ninguno supiera aún hacia dónde. Esa noche, después de hablar en el porche, regresaron al interior con pasos lentos, todavía tanteando la nueva cercanía que no sabían nombrar. La casa parecía distinta, menos fría, menos enorme, como si el aire se hubiera llenado de una calma tímida. Ella se sentó en el sillón, arropándose con las piernas, y él se quedó de pie unos segundos, observándola con esa cautela que había aprendido en tan poco tiempo. La distancia entre ellos ya no era de miedo, sino de respeto, y esa diferencia lo cambió todo. Mientras la chimenea crepitaba, ella comenzó a contar detalles de su madre, algo que hasta ese momento había evitado por el dolor que le provocaba.
Habló de los desayunos improvisados antes de ir al trabajo, de las risas truncadas por el cansancio, de la forma en que ambas se sostenían sin decirlo. Él escuchó con una atención que no sabía que tenía. Cada palabra de ella desarmaba una capa de su propio hermetismo. No trató de consolarla con promesas vacías. Simplemente la miró, presente, como quien cuida una verdad ajena. Cuando ella calló, la habitación quedó suspendida en un silencio suave. Él se atrevió entonces a contar algo de su historia. La muerte temprana de su padre, la exigencia brutal que lo empujó a hacerse fuerte sin permiso para ser niño. No lo decía para competir en dolor, sino para explicar su dureza. Ella lo miró con una comprensión silenciosa que lo descolocó. Ese intercambio, sin lágrimas ni dramatismo, los acercó más que cualquier gesto físico. Era la primera vez que ambos se mostraban sin máscaras. Más tarde, decidieron ordenar la cocina juntos, una tarea sencilla que extrañamente se sintió íntima. Sus manos se cruzaban al tomar los platos, y cada roce era un recordatorio de que la cercanía podía existir sin presión. Ella notaba cómo él se hacía a un lado para dejarle espacio, cómo anunciaba cada movimiento para no sorprenderla. Él, por su parte, se sorprendía de la naturalidad con la que ella adaptaba su presencia a la suya, sin miedo, sin rigidez. Eran dos desconocidos aprendiendo a respirar en el mismo ritmo. Cuando terminaron, ella se apoyó en la encimera y lo miró con una mezcla de timidez y valentía. «No pensé que podríamos hablar así», admitió. Él sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero sincera. «Yo tampoco», respondió. Ese reconocimiento mutuo abrió una grieta luminosa en sus rutinas defensivas. Ella sintió que, por primera vez, no estaba interpretando un papel dentro del acuerdo. Y él descubrió que podía ser más que el hombre que paga y espera resultados. Podía ser alguien que escucha. Después, decidieron salir a caminar por el sendero corto detrás de la casa. La noche estaba fresca y los grillos llenaban el aire con su música suave. Ella caminaba un poco adelante y él la seguía sin marcar paso ni ritmo. Había algo sanador en ese paseo. Los árboles altos, la tierra húmeda, el cielo infinito. Ella se detuvo a mirar la luna y él, sin tocarla, se colocó a su lado. «Mi madre siempre decía que la luna observa sin juzgar», dijo ella. «Tal vez por eso nos calma». Él sintió un nudo leve, una emoción que no esperaba. Al regresar, ella encendió la lámpara del buró, la misma que había iluminado sus lágrimas la noche anterior, pero esta vez la luz parecía distinta, más cálida, menos punzante. Él se quedó cerca de la puerta, como esperando indicaciones que nunca pidió. Ella respiró hondo y le dijo que podía sentarse si quería. Él obedeció con la delicadeza de quien entra a un territorio sagrado. Sus miradas se encontraron, no con intensidad romántica, sino con una transparencia que empezaba a volverse necesaria. El cansancio comenzó a notarse en su rostro, y él lo percibió antes de que ella lo admitiera. Le preguntó si necesitaba descansar, pero sin esa urgencia masculina habitual. Ella asintió. Antes de acostarse, él se retiró unos pasos, dándole espacio, mostrando nuevamente que el respeto era más importante que cualquier impulso. Ella lo notó, y algo dentro de su pecho se aflojó. No era amor, pero era cuidado, uno que no había pedido, pero que agradecía sin palabras. Cuando ella se metió en la cama, él apagó las luces más fuertes y dejó solo la lámpara cálida. «Si necesitas algo, estoy despierto», dijo. No era una frase grandilocuente. Era simple, honesta. Ella cerró los ojos con esa tranquilidad suave que uno siente cuando, por fin, alguien entiende sus límites. Él salió de la habitación despacio, dejando la puerta entreabierta como muestra de que no se alejaba del todo, pero tampoco invadía su espacio. Mientras él se acomodaba en el sillón de la sala, pensó en lo extraño y hermoso que era sentir paz sin tener nada resuelto. Su vida estaba hecha de certezas,
contratos, resultados. Pero esa noche, lo único que le importaba era no romper la confianza que ella estaba empezando a depositar en él. Se permitió un suspiro profundo y se recostó, consciente de que algo en su interior estaba cambiando sin aviso. Ella, desde la cama, escuchó el sonido lejano de la chimenea y se sintió acompañada de una forma nueva. No estaba atrapada, como había temido al inicio. Estaba en un espacio donde sus emociones tenían permiso. Esa libertad la conmovió más de lo que esperaba. Antes de dormirse, pensó en la palabra respeto, la misma que había guiado cada gesto de él desde la primera noche. Se preguntó si ese podría ser el punto de partida para lo que viniera. La madrugada avanzó y ambos descansaron por primera vez en mucho tiempo, aunque no estuvieran en la misma habitación. Él soñó con pasados que ya no dolían tanto, como si la presencia de ella hubiera suavizado sus recuerdos. Ella, en cambio, soñó con un hogar sin miedo, un hogar construido con pasos pequeños, no con obligaciones. Ninguno sabía lo que iba a ocurrir en los días siguientes, pero ambos intuían que algo nuevo estaba germinando entre ellos. Al amanecer, él preparó café otra vez, esta vez con una serenidad más clara. Cuando la oyó acercarse, se volvió con una sonrisa leve, casi tímida. Ella la devolvió. Esa simple escena, dos personas cansadas de la vida, compartiendo un inicio sin exigencias, se volvió un pequeño tesoro para ambos. No había romance todavía, pero sí una humanidad profunda que empezaba a unirlos sin que lo notaran. Y así comenzó el verdadero desarrollo de su historia. No con grandes gestos, sino con detalles, silencios compartidos, gestos suaves y una verdad que crecía despacio. Era el tipo de vínculo que se construye sin forzar, sin miedo, con respeto. Un vínculo capaz de sostenerlos cuando los días difíciles empezaran a llegar. Y aunque ninguno lo sabía aún, ese respeto sería la chispa que encendería todo lo que estaba por venir. La tensión llegó sin aviso, como suelen llegar las verdades que uno intenta aplazar. Aquella tarde, mientras ella hablaba por teléfono con el médico de su madre, su rostro se tensó de golpe. Él lo notó desde la puerta. La manera en que sus hombros se encogieron, cómo su respiración se volvió temblorosa, cómo sus ojos perdieron toda luz. Cuando colgó, no dijo nada al principio. Solo miró el suelo, como si temiera que una sola palabra pudiera romperla en pedazos. Él dio un paso hacia ella, pero se detuvo, esperando que fuera ella quien marcara la distancia o la cercanía. Ella finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había algo más profundo que tristeza, culpa. Dijo que el tratamiento costaría más de lo que habían previsto, que todo se estaba complicando, que no sabía si seguir ahí era correcto. Quizá debería volver. Quizá esto no tiene sentido, murmuró, con la voz quebrada. Él sintió un golpe seco en el pecho. No porque ella quisiera irse, sino porque entendió que había estado luchando sola, incluso dentro del acuerdo. Y eso lo enfrentó con su mayor miedo, convertirse en una carga emocional para ella. Fue entonces cuando él se acercó un poco más, con pasos lentos, pero decididos. «No tienes que elegir entre tu madre y este espacio», dijo, con una firmeza suave, casi tomada de un lugar que nunca había usado. Ella negó con la cabeza, los ojos brillantes. «No quiero que esto se convierta en un intercambio sin alma», respondió. Era la primera vez que articulaba ese temor con tanta claridad. Ese momento, brutal y honesto, quebró las últimas máscaras que quedaban entre ellos. Ambos estaban expuestos, por fin, sin artificios ni defensas. Él respiró hondo, como si necesitara valor para decir lo que venía guardando desde el primer día. «No te traje aquí para comprarte. Te traje porque no quería enfrentar este proyecto personal solo, porque estabas siendo la única persona real en mi vida». La frase lo dejó vulnerable.
sin la coraza habitual del hombre poderoso. Ella sintió un estremecimiento leve, no por romanticismo, sino por la magnitud de su confesión. Por primera vez lo vio no como millonario, ni como benefactor, sino como un hombre profundamente solo, intentando hacer lo correcto a su manera torpe. La tensión alcanzó su punto más alto cuando ella, con la voz temblando, confesó su mayor miedo. No quiero perderme intentando ayudar a todos. A veces siento que no sé quién soy aquí. Ese reconocimiento lo atravesó. Él dio un paso más, pero se detuvo a menos de 1 metro, asegurándose de que ella pudiera retroceder si lo deseaba. No quiero que te pierdas, dijo. Quiero que encuentres un lugar donde puedas respirar, aunque no sea conmigo. Aquella renuncia implícita fue el acto más puro de respeto que había tenido en su vida. Ella sintió que algo se rompía, pero no en dolor, sino en alivio. Se llevó las manos al pecho, respiró hondo y por primera vez desde que llegó, dio un paso hacia él. No lo tocó, solo acortó la distancia que él le había dejado libre. No quiero irme todavía, susurró. La habitación quedó suspendida en un silencio lleno de significado. Él cerró los ojos un instante, como si necesitara asimilarlo. Era la primera decisión que ella tomaba desde la libertad y no desde la necesidad, y eso lo conmovió más que cualquier gesto previo. Entonces llegó la revelación final, la que él llevaba semanas evitando, el verdadero motivo de aquel matrimonio proyecto. Sus manos temblaron ligeramente antes de hablar. No quería una esposa. Quería aprender a no vivir en aislamiento. Quería a alguien que me mostrara que aún puedo ser humano. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura contenida. Ese reconocimiento cambiaba todo. Él no buscaba compañía por obligación, sino una oportunidad de reparar la forma en que su vida se había vaciado, sin que lo notara. Ella sintió que su respiración se alineaba con la de él, como si por fin entendiera la raíz de todo lo que habían vivido. No era un trato injusto, ni un acto de poder, sino un intento desesperado de romper una soledad que él mismo había construido. Sus ojos brillaron con una emoción que no quiso nombrar aún. «Tal vez podemos aprender juntos», dijo ella, con la voz baja y honesta, y esa frase fue la chispa que encendió el clímax emocional de su historia. Dos personas admitiendo que necesitaban algo que jamás se habían permitido. Él esbozó una sonrisa mínima, apenas un gesto, pero cargado de significado. La tensión que los había acompañado desde la primera noche se transformó en un entendimiento profundo, limpio. Ella respiró hondo, él también. Era el momento en que la historia dejaba de ser un acuerdo y comenzaba a ser una elección. Y mientras se miraban, con el corazón expuesto y las defensas en el suelo, él murmuró: «Si esta historia te toca, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías tú en su lugar». Un llamado suave, integrado al latido creciente de ese instante. La mañana siguiente amaneció distinta, como si el aire hubiera decidido volverse más liviano después de tanta verdad expuesta. Ella despertó con los ojos aún hinchados, pero sin ese peso que solía hundirle los hombros. Cuando salió al pasillo, lo encontró esperando en la cocina, no con una actitud tensa, sino con una serenidad nueva. No dijo nada al verla, solo le ofreció una taza de café con un gesto suave, casi tímido. Ese pequeño acto, tan cotidiano, se sintió como la primera reparación real, un lenguaje silencioso que decía: «Estoy aquí sin exigir nada». Mientras desayunaban, él rompió el silencio para proponer algo que ella no esperaba: acompañarla al hospital a ver a su madre. No como obligación ni como benefactor, sino como apoyo humano. Ella se quedó inmóvil unos segundos, sin saber si aceptar. Temía que su mundo, tan precario y desgastado, lo confrontara de más. Pero sus ojos la miraban sin juicio, y eso la desarmó. Finalmente asintió, y él sonrió con una gratitud humilde.
Era la primera decisión compartida que no estaba dictada por el acuerdo, sino por un querer genuino de acompañarse. El trayecto al hospital fue silencioso, pero no tenso. Ella miraba por la ventana, sintiendo cómo la presencia de él, tranquila y respetuosa, la sostenía sin encadenarla. Él, por su parte, manejaba con una concentración suave, como si cada kilómetro fuera una promesa de que no la dejaría sola en ese momento tan vulnerable. Cuando llegaron, él se mantuvo un paso atrás, dejando que fuera ella quien marcara el ritmo. Ese respeto absoluto la conmovió. Nadie en su vida había entendido tan bien la delicadeza de sus miedos. Dentro de la habitación del hospital, su madre dormía con una fragilidad que dolía. Ella se acercó, tomó su mano con ternura y respiró hondo para no quebrarse. Él se quedó en la puerta, observando desde la distancia correcta, sin invadir. Cuando ella finalmente volteó, él le regaló una mirada lenta, cálida, como diciendo: «Estás haciendo lo mejor que puedes». Ella sintió un calor suave expandirse en su pecho. Ese hombre, que podía comprar cualquier cosa, había elegido quedarse quieto y ser presencia, no control. Y esa decisión era la más valiosa de todas. Al salir del hospital, ella se detuvo en la acera y respiró profundamente. Él se acercó, pero no la tocó. Esperó. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad nueva. «Gracias por estar ahí sin tomar espacio que no era tuyo», dijo. Él asentó, comprendiendo el sentido profundo de sus palabras. Era la primera vez que ella reconocía abiertamente el cuidado que él había mostrado desde la primera noche. Ese reconocimiento lo conmovió más de lo que esperaba, porque significaba que empezaba a confiar en él, con un trocito de su corazón. De regreso en la casa de campo, la atmósfera ya no era la misma. No había tensión, ni dudas punzantes, ni ese miedo inicial que los mantenía a distancia. Ella dejó su bolso sobre la mesa y él se quedó cerca, esperando alguna señal para acercarse o retirarse. Pero esta vez fue ella quien dio el paso. Le tomó la mano con delicadeza, apenas un roce, pero lleno de intención. «No sé qué estamos construyendo», dijo, «pero agradezco que no me hayas dejado caer». Él apretó suavemente sus dedos, con consentimiento claro y emoción contenida. Ese gesto selló el verdadero desenlace. Habían dejado de ser un acuerdo para convertirse en un comienzo. En los días que siguieron, ambos descubrieron que la vida no necesitaba grandes giros para transformarse. A veces bastaban pasos pequeños, casi invisibles, dados con el corazón despierto. Ella aprendió a respirar sin culpa, a permitirse momentos de calma sin sentir que traicionaba sus responsabilidades. Él, en cambio, empezó a soltar su necesidad de controlar cada detalle, encontrando en la vulnerabilidad un territorio menos amenazante de lo que imaginaba. Juntos construyeron una rutina suave, hecha de silencios compartidos y miradas honestas, donde el respeto dejó de ser un esfuerzo y pasó a ser su forma natural de estar. Hubo mañanas en las que ella despertaba temiendo que todo fuera temporal, un espejismo nacido del cansancio. Pero entonces lo veía preparar café con esa torpeza dulce que lo hacía más humano que millonario, y entendía que lo real no estaba en el acuerdo, sino en la manera en que él la miraba sin exigir nada. Él también temía que ella se marchara un día, que descubriera que merecía algo más luminoso. Sin embargo, nunca usó ese miedo como cadena, sino como recordatorio de cuidar cada detalle que la hiciera sentirse libre. Con el tiempo, ambos comprendieron que el amor, si algún día llegaba, no necesitaba prisa. Lo importante era la base que ya estaban construyendo, un espacio donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni contratos emocionales. Ella empezó a confiar en sus propias decisiones, entendiendo que no debía desaparecer para sostener a quienes quería. Él, por su parte, encontró una forma de cariño que nunca había conocido, aquella que se expresa en gestos simples, atentos, sin ruido.
La palabra respeto se volvió su brújula silenciosa, una certeza que los guiaba incluso en los días inciertos. Y así, sin promesas apresuradas ni finales exagerados, ambos eligieron quedarse. No por necesidad, no por miedo a la soledad, sino porque habían descubierto que juntos podían ser mejores, más completos, más auténticos. Esta historia nació del cansancio, pero floreció en la honestidad. Si tú también crees que el amor verdadero empieza por el respeto, escribe respeto en los comentarios y permite que esta historia toque a alguien más que lo necesite.